Preside el juez Javier Foz. Tribunal Popular juzga hoy a la prensa de la acusación de cultivar el sensacionalismo. Acusación formulada por el fiscal don Javier Nart. Se encarga de la defensa don Ricardo Fernández Deu. Bajo el concepto de prensa englobaremos a los medios de comunicación en general, prensa escrita, radio y televisión. Ante todo, conozcamos la identidad de los miembros del jurado de esta noche. Montse Llorens, de Guissona, Lleida, 39 años, ama de casa. Manuel Fernández, de Chantada, Lugo, 54 años, médico. Estela González, de León, 29 años, psicóloga. José María Pérez, de Salamanca, 39 años, administrativo. Mercedes Rueda, de Barcelona, 52 años, ama de casa. José Luis Matarranz, de Cantimpalos, Segovia, 24 años, bombero. Gema Argeric, de Madrid, 38 años, educadora. Balbino González, de Tui, Pontevedra, 62 años, funcionario de aduanas. Josefina Martínez, de Murcia, 48 años, ama de casa. Carlos García, de Madrid, 21 años, estudiante. Hermila Medina, de Jaén, 48 años, profesora de música. Antonio Nieto, de Bilbao, 57 años, comerciante. De este jurado depende, pues, el veredicto de inocencia o de culpabilidad para la prensa, para los medios de comunicación en general, a los cuales el fiscal imputa la acusación de practicar el sensacionalismo. Después del veredicto del jurado, conoceremos también el resultado de una encuesta realizada en directo por toda España durante la transmisión de este juicio entre espectadores de Tribunal Popular. El jurado prestará atención a todos los argumentos que se expondrán en esta sala, los argumentos del fiscal, del defensor y de los testigos respectivos. Ante todo, señoras y señores, vean el siguiente informe. El sensacionalismo es un fenómeno totalmente ligado a la historia del periodismo. Difícil de definir con precisión, la prensa sensacionalista ha sido siempre elemental y dirigida a las emociones. Para Brainovich es reprobable en cuanto se recrea en lo morboso, exagera lo insignificante, da por ciertos los rumores y otorga primacía al sexo y a los hechos criminales. Edwin Emery destaca que este estilo atrae al gran público a la lectura, potencia la publicidad e impulsa las grandes tiradas. En Estados Unidos, Pulitzer y Hearst inventaron la prensa moderna y cultivaron a la vez el sensacionalismo describiendo la vida en la Luna o alimentando la psicosis que llevó a la guerra contra España en 1898. En Europa, Gran Bretaña es ahora la campeona de este estilo. La prensa popular británica vende diariamente 10 millones de ejemplares y 12 millones los domingos. Sin embargo, ha despertado las críticas del público y del Parlamento. Is that in the spring of last year, it became apparent in Parliament here that there was a very strong head of steam to introduce new legislation, new laws, which would impose restrictions on the press, and particularly because of what politicians and many members of the public saw as the excesses of the rough end of the tabloid press. Intrusion into people's privacy, some fabrication of stories, the argument about whether people should be given a right to reply to newspapers. Esta situación ha obligado a un acuerdo de autocontrol firmado por los diarios nacionales de más influencia y difusión. En España se ha iniciado también la polémica en torno al sensacionalismo. Al lado de un periodismo amarillo de cierta tradición, centrado básicamente en las crónicas de sangre, ha nacido lo que para algunos podría ser calificado de nuevo sensacionalismo. Su materia prima más preciada son los famosos, personas que han alcanzado notoriedad por méritos propios o precisamente gracias al eco que reciben en los medios de comunicación. Hasta ahora, la prensa diaria se ha visto relativamente alejada de este fenómeno. El sensacionalismo parece asociarse a determinadas revistas semanales. Tintes sensacionalistas pueden surgir en ocasiones también en la televisión, cuando la información es sustituida por el puro deseo de enganchar al espectador, y en algunas emisiones de radio, cuyos protagonistas le imprimen tintes demagógicos o amarillistas. En definitiva, señoras y señores, lo que hoy nos planteamos en Tribunal Popular, al margen quizá del propio concepto de sensacionalismo, es si la prensa española cae habitualmente en esta práctica. Se abre la sesión.
Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Señor Nart, cuando Con la quiera. venia. Señoras y señores del jurado, hoy vamos a juzgar una situación que es la situación de la prensa, de los medios de opinión pública en nuestro país. Y los vamos a acusar de un tratamiento superficial, banal, en ocasiones sensacionalistas, de temas que son absolutamente serios. Y por lo tanto de producir una confusión total en noticias intercambiables, en portadas absolutamente idénticas con la prensa rosa, prensa de sucesos y prensa del corazón. La prensa española, los medios de opinión pública españoles, practican el sensacionalismo y de una forma muy definida. Recuerden ustedes la diferencia notable que existía en nuestro país, yo diría hasta el año 84-85, donde los temas que se producían como noticias de importancia eran temas que nos afectaban a todos nosotros, temas políticos, temas económicos, temas sociales. Hoy los temas sociales se han convertido en temas de sociedad, yo diría chismorreos de alta sociedad. El Colegio de Periodistas de Madrid, en una revista especializada de ellos que se llama Periodistas, hace una disección, yo diría una autopsia de cuáles los medios de opinión pública en nuestro país y cómo funcionan y cómo operan. Y nos encontramos que los semanarios en nuestro país tienen la siguiente proporción de noticias: escándalos, amores, jet set y entrevistas entre el 15 y el 20%. En Europa, las semejantes, 2,5%. Información política, 4 o 5 veces menos en España que en el resto de Europa. Famosos en España les dedicamos entre el 10 y el 20% del espacio, lo cual es desorbitado e inimaginable en el resto de Europa. La denuncia social ocupa en España la mitad del espacio que se dedica en Europa, y las noticias internacionales, que en España ocupan el 6-7%, en semanarios, en revistas exactamente iguales en cuanto a equiparación posible en el resto de Europa, están entre el 15 y el 20%. Vivimos en un cóctel de sexo y dinero banal que nos invade en los medios de opinión pública y fundamentalmente en la prensa de nuestro país, y los asuntos serios se convierten en asuntos de cintura para abajo. Señores, Construcciones y Contratas, o Banesto, existía mucho antes que una señora exmarquesa tuviera un supuesto affair con un señor con gabardina, y el exministro de Hacienda que tuvimos en nuestro país es desde luego muchísimo más que la actual pareja de la exesposa de un cantante que vive en Miami, porque la prensa ha convertido a España en una especie de gigantesco Falcon Crest, de un ridículo Dallas o un pintoresco Los ricos también lloran, y produce tristeza, produce una profunda tristeza, que un supuesto y no probado caso de SIDA en una belleza de nuestro país uniformice de una forma absoluta la prensa de nuestro país, hasta tal punto que uno no sabe cuál es cuál, dónde empieza la prensa del corazón y dónde termina o comienza la prensa supuestamente de información general. El señor Fernández de Eux les hablará de la defensa de la libertad de expresión, de la libertad del lector de escoger lo que quiera, que en realidad viene a ser la libertad de que le siga siendo manipulado el lector. Y yo lo que pretendo es que España tenga el mismo nivel, el mismo respeto que se da en el resto de Europa a los mismos lectores. Porque hoy hemos entrado en una especie de oscura noche en la que yo diría que todos los gatos son pardos o todas las revistas son rosas. Y por una prensa seria, por la prensa que tuvimos y hemos perdido, por una prensa respetable, que se respete y respeta al lector, yo les voy a pedir a ustedes un veredicto de culpabilidad para la prensa en nuestro país en este momento. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a escuchar ahora las alegaciones del defensor, cuando quiera. Con la venia, señoras y señores del jurado, después de escuchar la intervención del Ministerio Público, yo quiero felicitarme por el hecho de que el señor Nart empieza a hablar de banalidad, es decir, sustituir el concepto sensacionalista por el de frívolo o por el de intrascendente, que es menos grave. En realidad aquí hay una acusación que él mismo ha formulado, que es la de sensacionalismo. Y ustedes tienen derecho a saber exactamente qué es eso. Sensacionalismo es publicar noticias falsas a sabiendas. Es decir, que un medio de comunicación diga algo que no se corresponde con la verdad, con el objeto que sea, para mover la opinión pública, para ganar más dinero, para lo que sea. Publicar noticias falsas. Eso es sensacionalismo. Y eso, señores, la prensa española, los medios de comunicación en España, no lo hacen. Lo que ocurre, señoras y señores del jurado, es que aquí se viene practicando con regular asiduidad eso que se ha dado en llamar matar al mensajero. Esto es, cuando la noticia que el receptor obtiene no le gusta, lo que hace es acusar de sensacionalismo a aquel que la ha producido. A mí no me gusta esa noticia, luego el que la ha propalado es un sensacionalista. ¿Y quiénes se permiten el lujo de llamar sensacionalistas a los periodistas? Pues miren ustedes, está muy claro, los que son política o económicamente poderosos. Esos se pueden permitir el lujo. Y es a esos a los que protege el fiscal con sus alegatos,
y que naturalmente se corresponde, yo creo, con lo que podríamos establecer como una campaña, yo creo que claramente dirigida en contra de determinados medios de comunicación o de los periodistas en su conjunto, precisamente para evitar que los periodistas digan las cosas que interesan a la gente. Hablaba el señor fiscal de que a quién le interesa el hecho de que una señora se haya casado con un señor que lleva gabardina o no lleva gabardina. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Miren ustedes, a mí el hecho de que se produzca un divorcio en una familia, lleven o no lleven gabardina los maridos y sean o no famosas las mujeres, cuyas consecuencias pueden ser graves para el funcionamiento de la economía en este país y que pueden tener, como todo el mundo sabe, consecuencias en el orden político, además, me parece un asunto importante. Y creo que todos los españoles tienen derecho a conocer la verdad. Y por eso la prensa lo publica, por eso los medios de comunicación lo ponen de manifiesto. El alegato del fiscal es una información pseudoelitista, es efectista y es demagógica, porque ignora lo que establece el artículo 20 de la Constitución española cuando consagra el derecho de todos los españoles, sin excepción, a informarse, a producir información y a recibir información sin limitación. Y cuando alguien transgrede esa norma, cuando un periodista no se ajusta exactamente a lo que se corresponde con la verdad, lo que tiene que hacer es responder ante los tribunales de justicia, señores. No hay que acusar a nadie de nada. Y si se acusa con pruebas, los tribunales dirán si está o no en posesión de la verdad y si es correcta o no su información. Cuando un señor acusa a otro de chorizo, al día siguiente uno de los dos tiene que estar en la cárcel. Si es verdad, tiene que estar el chorizo. Y si no lo es, tiene que estar el que lo ha denunciado fraudulentamente. Los periodistas también se equivocan. Naturalmente que se equivocan los periodistas, como se equivocan los médicos o los científicos, o es que los cirujanos cuando intervienen en una operación de importancia no cometen errores que a veces cuesta la vida a determinadas personas. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues si ha habido dolo, si ha habido mala fe, ese señor tiene que responder ante la justicia y tiene que ser castigado. Pero errores, repito, los podemos cometer absolutamente todos. Yo no voy a insistir, señoría, porque creo que a lo largo de la vista esta defensa tendrá motivos y ocasiones suficientes como para demostrarles que en España no se practica el sensacionalismo de forma habitual, entre otras cosas porque en España no hay medios de comunicación sensacionalistas como los hay en otros países, como tendremos ocasión de ver a lo largo del proceso, al término del cual la defensa solicitará de ustedes, para los periodistas, para la prensa española en su conjunto, un veredicto de inocencia. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, la sesión... Silencio, por favor. La sesión se interrumpe durante unos minutos. Javier, es Serrat el primero. Serrat el primero, no Sopena. ¿Eh?
Tribunal Popular juzga hoy a la prensa de la acusación de sensacionalismo. Se reanuda la sesión. El fiscal llamará a su primer testigo, cuando quiera. Sí, señor. Llamamos a declarar a don Joan Manuel Serrat, que es músico y cantautor. Muy bien, que comparezca el señor Serrat. Joan Manuel Serrat, por favor. Levante la mano derecha. Prometo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Siéntese el testigo. Cuando quiera, señor Nart. Señor Serrat, ¿está usted de acuerdo conmigo con que ha habido una evolución en la situación de la prensa en nuestro país desde los últimos 5 años hasta ahora? ¿Y en qué sentido ha sido esta evolución? Yo creo que ha habido una evolución no en los últimos 5 años, yo creo que ha habido una evolución en los últimos 10 años, que se ha notado más. Y quizá pues, la evolución de los últimos años tienda más quizá a buscar el atractivo o lo llamativo de la noticia que el análisis de cosas que ocurren y que quizá yo personalmente creo que son mucho más importantes. Pero yo lo que quiero aclarar es que no hay una parte de este debate que me resulta un poco chocante, que es este gremialismo, dijéramos, de sí o de no. Pienso que el periodismo, como cualquier otra profesión, hay absolutamente todo, como en los abogados, como los médicos, como decía antes, como los cantautores. Efectivamente. ¿Cree usted que el periodista tiene la capacidad para escribir lo que realmente desea o que tiene unos dictados que le realizan las empresas periodísticas y tiene que adecuarse a esas instrucciones? Yo debo suponer que el periodista tiene una independencia para hacerlo y me gusta creer que la gente tiene una capacidad para poder actuar en conciencia, lo que pues, la práctica demuestra es que, como en otras profesiones, el periodista está sujeto a un capital que promueve la empresa donde él está trabajando. Y, por tanto, se le marcan una serie de directrices, a algunos, supongo. Otros no se las deben dejar marcar. ¿No cree usted que estamos cayendo en una banalización de los hechos importantes de nuestro país que se convierten en una especie de telenovela, de acuerdo con lo que la prensa nos va presentando? Es un poco lo que le he contestado al principio. Creo que quizá publicaciones que tienen una apariencia más trascendente tienen un contenido realmente bastante vacío y quizá que tienden mucho más a buscar el amarillismo de un cierto tipo de noticias que quizá deberían acoplarse más a otras publicaciones más claras en este sentido, es decir, tipo prensa del corazón. Efectivamente. ¿Cree usted que los problemas en sus páginas, ¿no? Los problemas económicos que tiene nuestro país o las incidencias económicas de determinados colectivos, ¿cree usted que se pueden resolver o plantificar o planear o explicar a través de unos problemas de cama y unos problemas de tipo erótico, como parece ser que es la explicación, el mínimo común denominador? En la cama se suceden cosas muy importantes para la vida del país. Y yo lo que creo es que lamentablemente no nos cuentan lo que hablan en la cama, nos cuentan unas historias accesorias del Falcon Crest de turno, pero quizás sería mucho más interesante que contaran las conversaciones de cama, porque así estaríamos prevenidos para lo que nos puede ocurrir el día de mañana. Efectivamente. Pero concretamente, ¿cree usted que es correcto el plantear que lo que se está haciendo con el tipo de noticias que se presentan en la prensa es cumplir una necesidad de mercado y que, por lo tanto, vienen a llenar el hueco que la exigencia del lector les plantea? Mire, plantear la existencia de la prensa como algo para llenar unas necesidades de mercado, vamos, yo nunca me he planteado la prensa como una empresa de detergentes, ni como una empresa de electrodomésticos que debe hacer un tipo de producto que se adecue al mercado. Yo creo que la prensa debe funcionar por una ética que evidentemente pasará por el punto de vista de cada uno de los individuos, pero que el individuo preferentemente debe tratar de transmitir una noticia honestamente, no para cumplir unas necesidades de mercado. Efectivamente. ¿Con qué prensa se quedaría usted? ¿Con la prensa media que había en nuestro país en 1985 o con la que tenemos ahora? No me obliga a escoger tampoco. Yo pienso que gran parte de la prensa de aquellos años está en estos momentos. ¿Ha evolucionado esa prensa y es distinta en este momento?
en estos momentos, que es lo que pienso que está, de alguna manera, un tipo de prensa que debería estar dando un tipo de noticias diferentes. Es decir, a mí lo que más me choca en estos momentos es que publicaciones que deberían estar o pretenden estar, aparentemente, a la altura de, no sé, de estas publicaciones europeas como Nouvel Observateur o, no sé, o como Der Spiegel, Newsweek, Time, efectivamente. pues resulta que el contenido no es en general aquel. Existen evidentemente buenos editoriales, existen buenos artículos, pero existe mucha vacuidad ahí dentro. Estamos en la prensa del corazón plenamente, ¿no cree usted? Quizá ha habido un trasiego, ¿Por qué ha habido este trasiego? Pues mire usted, yo no sé exactamente si esto responde a una decantación de la sociedad o esto responde a unos intereses editoriales que con este trasiego de información pues llegan a mucha más gente, ganan más dinero, o quizá podemos ir más lejos, a lo mejor no es el dinero la meta final, sino crear a lo mejor una moralidad que pase por el poder y el dinero, y evidentemente hacer un cambio de las normas de conducta morales de la sociedad. ¿Está usted satisfecho con este decantamiento? Sí. ¿Sí o no? Terminó su tiempo. Mire, yo ya vuelvo a decir que yo globalmente no me atrevería a entrar en descalificaciones ni en aprobaciones. A mí me parece que es un asunto demasiado amplio, pero esto no me gusta. A mí tampoco. Muchas gracias. Muy bien, es el turno del defensor. Silencio, por favor. Cuando usted quiera. Señor Serrat, yo quiero decirle, ante todo, que estoy prácticamente de acuerdo con lo que ha dicho a preguntas del Ministerio Público. Es decir, que coincido plenamente con sus planteamientos. Solo hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, y es cuando usted dice que le sorprende que determinadas publicaciones, digamos que tradicionalmente serias, estén ahora publicando informaciones que, hombre, a lo mejor podrían corresponderse más con un tipo de periodismo, digamos, más suave, con el periodismo del corazón, para decirlo claro y concreto. ¿Realmente le he entendido bien, señor Serrat? Sí, pero yo tampoco lo he entendido muy bien cuando usted dice que son tradicionalmente serias. Yo diría que que son publicaciones realmente muy recientes, son publicaciones que quizá una de ellas tenga más de 15 años de existencia. No, me refiero a los periódicos de información general. Mire usted, señor Serrat, aquí tengo, por ejemplo, una edición del diario El País, del martes 6 de febrero de este año. Yo creo que un acontecimiento de singularísima importancia lo constituye, bueno, la creación de partidos políticos en la Unión Soviética. Yo creo que esa es la noticia del siglo, de pasar de un régimen totalitario a pasar a un régimen pluralista. Creo que es una noticia importante. Pues yo ve usted aquí, una columna y media, y aquí, a 3 columnas, una información en la que puede leerse: Alicia Koplovich, nueva presidencia de Conicon tras la dimisión de Alcocer. ¿Usted eso cómo lo valora, señor Serrano? ¿Cómo valoro el hecho? El Sí. hecho de lo que hay publicado ahí, ya más o menos lo he valorado anteriormente. Y yo creo que usted, con lo que me acaba de ¿No le parece presentar, normal? está todavía reforzando de alguna manera la tesis de que existe un tipo de información que de alguna manera comprime otra. Yo personalmente creo que Gorbachev históricamente quedará mucho más allá, con mis debidos respetos a la señora Alicia Koplovich, Claro. y que evidentemente la legalización de los partidos políticos en la Unión Soviética es mucho más importante para todos nosotros que el funcionamiento de ¿cómo se llama esta empresa? Conicon. Construcciones y contratos. eso, Pero ya ve usted, es decir, tiene un tratamiento en un medio tradicionalmente serio infinitamente superior al otro. Y yo creo, señor Serrat, y me gustaría contrastar con usted mi opinión, que eso se debe precisamente a las consecuencias que en todos los órdenes tiene la vida de determinados personajes, digamos que del mundo hasta ahora más o menos frívolo, personas que no tienen que ver con la economía o con la política, que están incidiendo directísimamente en el movimiento que se produce en esos campos. ¿No le parece a usted que eso es así? Sí, pero sería bueno ser ejemplares en este sentido, y sería Sí, claro. bueno también que, por ejemplo, pues algún editor de este tipo de publicaciones hiciera una editorial explicando sus problemas conyugales, que los tiene, o explicando, pues no sé, es decir, los problemas. Sí, pero a lo que mejor haya no tienen podido tener tanta este influencia sentido. en la vida No, política a continuación. a lo mejor es que es un poco como un chiste que tenía que escribió Quino Maravilloso, que estaba Mafalda y Miguelito mirando una torre, y Miguelito miraba así a través del dedo y le decía:
Mira, Mafalda, mi dedo es más grande que la torre. Y cuando Mafalda va a explicarle por qué él veía su dedo más grande que la torre, Miguelito le dice, no hace falta que me lo cuentes, porque el dedo es mío y la torre de otro. A lo mejor en el caso de este sucede exactamente lo mismo. Si usted, señor Serrat, fuese periodista, ¿usted denunciaría, si lo conociera, por ejemplo, un caso de corrupción grave? Y sin ser periodista, no me hace falta ser periodista. ¿Y eso lo haría usted poniendo iniciales, con eufemismos, con subterfugios, o llamaría usted con sus nombres y sus apellidos a los protagonistas, fuesen quienes fuesen? Esto lo haría buscando el mecanismo más directo para, primero, contarlo a la gente que hay a mi alrededor y, segundo, procurar ser lo más eficaz para que esto no volviera a ocurrir. Ya. Lo que ocurre es Pero que... lo contaría, claro. Sí, evidentemente. Lo contaría. No solo lo contaría, me pelearía por ello, trabajaría por ello. Y no quiero ni siquiera plantearlo como una posibilidad. Creo que es lo que he hecho en muchos órdenes de mi vida. ¿Usted cree que hay que callar, por ejemplo, informaciones sobre la existencia de los GAL o sobre la existencia de ilicitud en determinadas prácticas de juego en las comunidades autónomas o de la reprivatización de empresas como es el caso de Rumasa o del divorcio de los Albertos? ¿Cree usted que hay que callarse eso? No, señor. Pues eso es lo mismo que creen la mayor parte de los periodistas. Usted hace de una este país. deformación de lo que estamos hablando. Señor Serrat. Sí, hombre, usted también está haciendo medias verdades que siempre son mentiras. Dígame una cosa, señor Serrat. ¿Cuántos años hace que usted es un personaje público en este país? Yo en este país no lo sé, en mi casa 46. No, pero usted me entiende, señor Serrat, por favor. Por ¡Silencio! favor. ¡Orden! Desde la cansada matinada hasta hoy, ¿cuántos años han pasado? 24. 24 años. ¿Usted, señor Serrat, ha tenido alguna vez problemas con la prensa? ¿Ha sido usted objeto de algún escándalo? ¿Ha vendido usted alguna exclusiva? ¿Ha hecho usted algo de todo eso? Mire, yo nunca he entendido un escrito en contra mía, en cualquier sentido, como un problema con la prensa. Evidentemente, nunca una crítica mala. No hablo de las críticas, pues hablo de la está intimidad. ahí. ¿Se han metido en su Y intimidad? respecto a estas cosas, uno siempre está a caballo entre sus amores y desamores. Nunca globalizaría en ello a la prensa. Cuando se ha metido alguien con un nombre y apellido. Nunca la prensa. La prensa es un colectivo mucho más amplio. O sea que usted, en general, considera que la prensa en España cumple con su misión correctamente. Hombre, yo considero que hay unos periodistas que cumplen con su misión y otros que no. ¿Pero son los más o los menos? Globalizar. Globalizar, hombre, naturalmente. Cuando se acusa a la prensa de sensacionalismo, se supone que se entiende que es la mayor parte de la gente. A mí me han llamado aquí a contestar lo que ustedes me preguntaran. Por eso le pregunto. Y yo lo que le vuelvo a contestar es que creo que en el oficio del periodismo hay gente que trabaja y que funciona honestamente y gente que es deshonesta. Y creo que es misión del mismo oficio del periodismo trabajar en este aspecto y ayudar a que la información sea cada día más veraz y huir de la calumnia, porque la calumnia siempre es muy comprometida. Sí, señor, y para eso están los tribunales de justicia. Muchas gracias, señor Serrat, eso es todo. Muchas gracias al testigo. El testigo puede retirarse. Silencio, por favor. Señoría, si usted me lo permite, la defensa quisiera introducir su prueba documental en este momento. Rápidamente, por favor. Sea muy breve en la señoría. exposición. Lo que quiero decir, señoras y señores del jurado, es que no es solo en España, es en todo el mundo que se acusa de sensacionalismo a la prensa que da noticias que no gustan a quien la recibe. Y eso es así desde hace muchísimos años, como podrán ustedes comprobar en la prueba que les presentamos a continuación. La libertad de expresión y el derecho del periodista a informar es una parte importante en la constitución de todos los países democráticos. No obstante, en muchas ocasiones, el trabajo de los profesionales se ve amenazado por aquellos que quieren preservar sus propios intereses por encima del de los ciudadanos a estar informados. Un caso clásico fue, sin duda, el conocido como escándalo Watergate, donde dos periodistas del Washington Post, Woodward y Bernstein, de la sección local del periódico, tachados de sensacionalistas en un principio, supieron destapar con tenacidad la historia que llevó al presidente de los Estados Unidos de América, Richard Moore Nixon, hasta la dimisión de su cargo. En España, en los últimos años, se han multiplicado las acusaciones de sensacionalismo contra los medios de comunicación o de orquestar una campaña contra este o aquel personaje. Al final, los hechos han acabado demostrando que los periodistas tenían razón y que nunca se escribe o se habla sin indicios de verdad.
Abundan ejemplos como el intento de soborno a 2 periodistas de La Verdad de Murcia, o los papeles Socoa, de ETA, o la denuncia de las complejas tramas del GAL. Últimamente, los negocios de Juan Guerra o asuntos como el juego han supuesto momentos críticos en las relaciones del poder con los medios de comunicación. La realidad, en todo caso, puede ser acusada de sensacional, pero jamás de sensacionalista. Pero eso no es todo, señores. Es que hay más. Y esta es la segunda parte de la prueba de la defensa. Es que hay también una acusación de sensacionalismo para los periodistas, para la prensa en su conjunto, por entrometerse en la vida privada de las personas famosas. Cuando en realidad, y de eso se les puede dar a ustedes todas las pruebas que quieran, cuando en realidad son los propios personajes, esos más o menos famosos, ustedes ya saben a quienes me refiero, los que comercian con su propia intimidad. Es decir, ellos son los que llaman a los periodistas y venden parcelas de su propia vida privada, como se recoge en la dramatización que hemos hecho simulada de muchos acontecimientos que se producen exactamente igual que el que van ustedes a ver ahora en la realidad. Una información veraz nunca es sensacionalista, ya que siempre está en función del interés de los lectores, tal como lo demuestran las cifras de ventas de los distintos medios, ya sean de la llamada prensa del corazón o de información general. La ficción que van a ver ustedes viene justificada por la demanda del ciudadano de conocer la vida de personajes públicos que, con frecuencia, comercian con su propia intimidad. El periodista y los medios de comunicación tienen la obligación ineludible de informarles. Sí. Soy Lola Lucas. Tengo algo bueno para ti. ¿Solo para mí? Pero eso cuesta dinero. ¿De qué se trata? La exclusiva de mi nuevo novio. ¿Cuánto? ¿Qué cuánto cuesta? A mí no me engañes. Tiene que ser una buena portada, si no, no vale nada. 5 millones. ¿Dónde y cuándo? A la 1 en Puente Romano. De acuerdo. No obstante ser una ficción, estas escenas habían ocurrido 15 días antes, protagonizadas por personajes reales y bien conocidos de todos. Eso es todo, señores. Muchas gracias. Sí, señor, con la venia. Yo querría decir que efectivamente el periodismo que uno desea que exista es justamente el primero de los periodismos de los que estaban hablando, el periodismo de investigación, de defensa de los derechos de la persona y de poner de manifiesto cuáles son las situaciones turbias, el periodismo correspondiente a Watergate. Ojalá este fuera el periodismo imperante en nuestro país. En cuanto al segundo, no es periodismo, sino antiperiodismo. Y decir que la intromisión que se está realizando por parte de la prensa sensacionalista que existe en nuestro país en la intimidad de las personas es porque estas personas lo buscan, es sencillamente ignorar la pléyade de demandas que hay en los tribunales y la pléyade de condenas que existen justamente por la intromisión. El Tribunal Supremo determina qué es lo que es noticia, y la noticia es que la información tenga un auténtico interés social y no solo la morbosidad de afectar a un personaje público, situación en la que permanentemente está incurriendo la prensa en nuestro país. Mire usted, señor Nar, si me lo permite, señoría, y muy brevemente. Muy brevemente. Decir lo que tienen que publicar los medios de comunicación, elegir si esta noticia hay que darla o esta otra, escribir al dictado, eso tiene un nombre. Eso es censura. Así, sin ambajes, censura. Y acto seguido, pretender que el sensacionalismo es lo que se busca para vender es llamar idiotas a los lectores españoles. Ahí subyace una acusación de idiocia para los lectores españoles, porque si somos los que consumimos esa información y estamos eligiendo los medios que nos la proporcionan, naturalmente, y según la teoría del fiscal, seríamos todos tontos. Y eso pues yo le voy a decir algo de palabras textuales de un vicepresidente, de un subdirector de un importante semanario de este país que dice literalmente lo siguiente. Nosotros hay algo que sabemos aquí perfectamente, que la semana en que salimos con una portada seria, esa semana no vendemos lo mismo, sino menos. Esto es tristísimo, señor mío. Mire usted, si eso le interesa al público, el público tiene derecho a preferir lo que quiera, y ni usted, ni yo, ni nadie
tenemos que decir qué es lo que tienen que publicar las revistas. Compre Supongo usted que en eso revistas estará del de acuerdo. corazón e infórmese, ya verá No, usted lo pero bien. si no, Caballeros, si no hay género menor en orden. periodismo. Vamos a interrumpir la sesión durante unos minutos. Muy bien. Tribunal Popular juzga hoy a la prensa, a los medios de comunicación españoles en general, de la acusación de sensacionalismo formulada por el fiscal. El defensor llamará a declarar a su primer testigo. Sí, señoría, la defensa llama a declarar a don Pedro Casals, escritor, doctor ingeniero industrial, profesor de la Universidad de San Diego y experto en comunicación. Muy bien, que comparezca don Pedro Casals. Don Pedro Casals, por favor. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Siéntese. Cuando quiera, señor Fernández Deu. Con la venia, señor. Señor Casals, aparte de España, ¿en qué otros países ha vivido usted? Bueno, he vivido en Francia y en Estados Unidos. Pero ha vivido tiempo suficiente sí, como para conocer la realidad del país exactamente. y sus medios de comunicación. Sí, sí. ¿Tiene usted una idea exacta, señor Casals, de lo que podríamos calificar de periodismo sensacionalista, es decir, de prensa sensacionalista? Sí, por supuesto. Si nosotros consideramos publicaciones que están basadas prácticamente en el titular y la foto y luego, bueno, la letra es lo de menos, podemos ver que, bueno, hay The Sun, por ejemplo, o The Bild, es decir, estamos hablando de cosas muy concretas que yo, por supuesto, no veo en España, no veo en absoluto. Es decir, usted en España, contrastando con los países que conoce, no tiene constancia de que exista periodismo sensacionalista. Esta prensa diaria sensacionalista yo no la veo y en general no veo prensa sensacionalista. Esto no quiere decir que pueda haber algún caso aislado, pero en general no. Le voy a hacer una pregunta que establece un matiz, una precisión en lo que usted acaba de contarme. Dice usted que no hay prensa sensacionalista, pero yo le voy a preguntar un poco más allá. ¿La prensa que existe practica el sensacionalismo? Ah, bueno, claro, aquí hay un punto importante y el punto es que, desde mi punto de vista, la prensa no es más que el espejo de la sociedad. Es decir, que la prensa está reflejando lo que ocurre. Y, bueno, sí que ocurren cosas sensacionales, cosas, desde luego, que llaman la atención y están ocurriendo con exagerada frecuencia en estos momentos.
La prensa lo que hace es recoger estos hechos. O sea que usted entiende que la prensa española refleja exactamente lo que está sucediendo. Por supuesto. Y lo que usted dice es que lo que pasa es que eso que está sucediendo es sensacional. Exactamente, eso es lo que digo. Esa es exactamente la realidad. Sí, sí. ¿Usted piensa que en estos momentos el periodismo que se está haciendo en España, señor Casals, es un periodismo responsable? Yo creo que el periodismo que se está haciendo en España es un periodismo responsable, es un periodismo que refleja esta realidad, esta realidad que en muchos casos a mí no me gusta nada, pero ahí está esta realidad. Y el periodismo, insisto, es un espejo, a veces creo que un espejo stendhaliano de esta realidad, y ahí está. Usted estuvo en los Estados Unidos viviendo justamente cuando se produjo uno de los episodios más significativos en la vida pública norteamericana. Me estoy refiriendo al escándalo Watergate. Dos periodistas, los señores Woodward y Bernstein, pusieron de manifiesto una serie de irregularidades en la gestión presidencial que le costó el cargo al presidente de los Estados Unidos. Usted sabe, señor Casals, que Woodward y Bernstein fueron acusados de practicar periodismo sensacionalista entonces, ¿no? Bueno, ocurre con exagerada frecuencia que noticias que no son muy gratas al poder, y hablo del poder en general, y usted sabe que el poder me preocupa y me obsesiona. Bueno, esas noticias de entrada, muchas veces, con exagerada frecuencia, son consideradas como cosas sensacionalistas, como de alguna manera argumentos que en el fondo buscan vender periódicos. De alguna manera, es el viejo truco, ¿no? Bueno, un momento, señor Casals. Parece lícito, de otra parte, que los periodistas y los editores lo que intenten sea vender periódicos, porque si no venden periódicos no pueden seguir publicando al día siguiente, lo cual no quiere decir que las informaciones que publican no sean informaciones ciertas. Vamos a ver, me parece recordar que usted le preguntaba al testigo si en su momento los señores Woodward y Bernstein fueron acusados de practicar sensacionalismo. Efectivamente. ¿Usted estaba entonces en Norteamérica? Sí, sí. Sí, pero esto lo hemos visto en muchos momentos y lo hemos visto en muchas situaciones. Y, desde luego, puedo poner un ejemplo que yo creo que es tremendo. El ejemplo de un asunto levantado por la prensa, un asunto grave de corrupción y un asunto que, bueno, que de alguna manera ya desde el primer momento estaba diciendo que había corrupción muy cerca de un presidente en el que bueno, se había depositado una enorme esperanza que de alguna manera representaba un nuevo estilo y concretamente estoy hablando, como ustedes pueden imaginar, del presidente Giscard d'Estaing. Y en un momento determinado, Le Canard enchaîné empieza a hablar del asunto de los diamantes de Bokassa y desde el Elíseo se fulmina esta información sensacionalista, información, en fin, apresurada, carente de contenido. Y bueno, finalmente la cosa, pues como todos sabemos, tuvo una gran importancia. Porque era cierto. Y esa gran importancia en el primer momento quiso llamarse sensacionalismo, puro y simple sensacionalismo. Ahí tenemos un ejemplo muy concreto, muy cercano, y ahí tenemos Le Canard enchaîné. El Canard enchaîné que, desde luego, ha jugado un papel muy importante. Gracias, señor Casals. Yo creo que su testimonio ha sido suficientemente claro y elocuente. Eso es todo. Muy bien. ¿El fiscal le quiere hacer alguna pregunta al testigo de la defensa? Silencio, por favor. Adelante. Bueno, usted ha estado en Estados Unidos y conoce el asunto de la señorita Donna Rice y el señor Gary Hart. ¿Cuántas portadas de Newsweek o Time dedicaron a la señora Donna Rice estos medios, Newsweek o Time? Yo quiero decir que el hecho de que en un momento determinado y en un país determinado un hecho determinado tenga más o menos portadas, bueno, es el tratamiento que se dio en aquel momento a este hecho. Pero, desde mi punto de vista, es completamente distinto el hecho de que la prensa en España, en un momento determinado, pueda presentar los asuntos que son un reflejo de lo que está ocurriendo. Sí, pero mire usted, el reflejo de lo que ocurría en Estados Unidos era tan tremendo
como que el candidato al poder máximo de nuestro planeta Tierra, que es Estados Unidos de América, se va a pique su candidatura, una candidatura importante, que era la que posiblemente le podía hacer proa en ese momento, creo que era Reagan, hablo de memoria, por un affair estrictamente sentimental. ¿Qué tratamiento dio la prensa americana a esa situación en la cual un señor tiene una aventura erótica con una determinada señorita y su candidatura presidencial a Estados Unidos se va al cuerno? Y nunca mejor dicha la palabra. Bueno, desde luego en la prensa norteamericana se habló muchísimo de este asunto, pero muchísimo. Fue un asunto de rabiosa actualidad y lo que le puedo decir a usted es que fue el asunto cumbre en aquellos momentos. Efectivamente, pero el asunto cumbre fue que la candidatura de Gary Hart concluía. Yo le pregunto a usted, ¿la señorita Donna Rice sigue siendo portada máxima en revistas serias de Estados Unidos? ¿Ha sido alguna vez portada máxima en revistas serias de Estados Unidos? Esta señorita, desde luego, ha tenido luego una importancia en la sociedad americana basada estrictamente en esta relación. Es decir, yo le hablo de la prensa. Y la prensa ha recogido las historias de esta señorita tanto en cuanto han podido ser interesantes para el público. E insisto en una cosa, las historias de la señorita o las historias correspondientes a su relación y, por lo tanto, la quiebra de la presidencia de este señor. Perdón, esta señorita, desde el momento en que consigue que un candidato serio y muy serio, que podía haber sido presidente de los Estados Unidos, no llega a ser presidente de los Estados Unidos, a partir de este momento, esta señorita se convierte en un asunto importante, porque esta señorita lo que ha hecho es quizá, y en algunos aspectos, conseguir que la historia cambie de rumbo. Por tanto, yo no veo por qué se extraña yo no me extraño. de que este asunto lo que sigue usted interese sin responderme, como en España interesa. Lo que sigue usted sin responderme es cuántas veces US News and World Report, por ejemplo, o el Time, o Newsweek, o cualquiera de las revistas conspicuas o serias en Estados Unidos le dedica una portada a esta señora. Bueno, ¿cuántas conoce usted? Bueno, esto, señoría, mi testigo no es un cuantificador de portada. ¿Tiene usted recuerdo de alguna? Sí, gracias. Desde no, luego... Se acepta la protesta. Claro, ¿Tiene usted recuerdo de alguna, sí o no? Naturalmente que en este momento yo no recuerdo... Bueno. No, un momento. Déjeme decirle que no recuerdo fotográficamente las portadas de las revistas en Estados Unidos en aquella época y tampoco en España. ¿Por qué no me pregunta si recuerdo pues yo le pregunto, las portadas de las revistas en España? ¿Cuántas veces usted ha visto con una cierta frecuencia en nuestro país, por ejemplo, a la señorita Marta Chávarri en las portadas de nuestras revistas del país? Usted se está refiriendo a una época reciente ahora. Y le puedo decir que en este momento yo no lo recuerdo fotográficamente, pero supongo que sí. Le refresco la memoria. Bueno, supongo que sí, sí. ¿A usted le parece que es más importante que don Alberto Cortina y doña Marta Chávarri sea una pareja en crisis o que 5 clanes socialistas se disputen el poder en el nuevo gobierno o que en ese momento esté en conflicto toda la Europa oriental creando su camino hacia la libertad? ¿Qué le parece a usted más importante? Creo que tenemos que distinguir lo que a mí me parece más importante. ¿Qué es más importante? Lo que es más importante y lo que interesa más. Es que, claro, porque usted cree que usted y yo nos tenemos que erigir en censores. No. O en orientadores de la opinión pública, señor Nart. ¿La evolución de la Europa oriental le parece a usted un asunto de menor importancia que la particular relación de dos personajes? Me parece un asunto de gran importancia, pero ni usted ni yo somos quien para decidir lo que tiene que aparecer en la portada evidentemente, de una revista. Porque ni usted ni yo somos los propietarios. Lo cual no significa que no tengamos criterio. Termine ya, señor Nart, termino su tiempo. Una última pregunta. Y le ruego al testigo una respuesta breve. ¿Usted cree que tenemos la misma prensa que la prensa española de los años 80, que tenía un interés sobre temas sociales en envergadura y en profundidad, está en el mismo nivel en este momento, o que viendo simplemente, oígame, mire usted las portadas correspondientes a un momento tan reciente como los próximos y pasados meses, estamos cayendo en la banalidad, en la frivolidad y en confundir esto con la prensa del corazón? Le voy a contestar muy concretamente. Y muy brevemente, muy brevemente, señoría. La prensa de hoy, desde mi punto de vista, tiene la misma altura o más que la prensa que usted está evocando. Lo que ocurre es que la prensa es el espejo de la sociedad de este momento. Y quizá la gran pregunta es si la sociedad en este momento no se ha convertido de alguna manera en una sociedad que adora al becerro dorado. Porque en el fondo de todas estas portadas yo estoy viendo el becerro dorado, estoy viendo el dinero. Bueno, pero es que yo me pregunto, ¿es que la sociedad actual no se ha convertido en una adoradora del becerro dorado? ¿No se ha convertido en una sociedad que está poniendo al dios dinero por encima de todos los valores? Yo creo que sí, y creo
que la prensa está reflejando brillantemente, muy brillantemente, esta situación, señor Nart. Lamentable. Muchas gracias. Muy bien, el testigo puede retirarse. Gracias, señor Casals. Silencio, por favor. Silencio. El fiscal puede llamar a su segundo testigo. Sí, señor. Llamamos a declarar a don Enric Sopena, expresidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona, exvicepresidente de la Federación de Asociaciones de Prensa de España, periodista, por lo tanto, y actualmente director de Radio Nacional de España. Muy bien, que comparezca el señor Sopena. Señor Sopena, por favor. El alguacil le tomará juramento. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Prometo. Siéntese. Siéntese el testigo cuando quiera, señor Nart. Sí. Señor Sopena, ¿usted está conforme con que tenemos la prensa que nos merecemos o que cree usted que nos merecemos una prensa con mayor profundidad, con mayor incidencia en las situaciones que se crean en nuestro país y que no se convierte simplemente en un problema de cama? Bueno, yo querría matizar un poco, porque es que estoy asistiendo a este debate y pienso que se está incurriendo, probablemente porque no hay otro remedio, en una cierta generalización. Tanto la generalización hacia la absolución como la generalización hacia la condena. Y yo creo que no se puede hablar en rigor de la prensa o de los medios de comunicación en general, porque habría que hacer notables y sustanciales excepciones. Y a mí me parece que eso habría que decirlo, y lo digo en este momento. Entonces, yo pienso que hay situaciones variadas, situaciones que no son homologables, medios de comunicación que cumplen dignísimamente su papel y otros medios que probablemente practican un ejercicio de sensacionalismo o de prensa amarilla y, lo que es, a mi juicio, más grave, escondiéndolo bajo una apariencia de prensa que podríamos denominar, para entendernos en el lenguaje común periodístico, de prensa noble. A mí me parece que eso es lo que se podría advertir en algunos casos dentro del panorama de los medios de comunicación en España. Yo no sé si he contestado su pregunta, pero a mí me parece que el problema, a mi juicio, de fondo, es como una cierta tentación cada día mayor hacia un periodismo poco contrastado, un periodismo de opinión y no de información, o que mezcla la información y la opinión, o que no contrasta suficientemente las fuentes, o que condena antes de escuchar al reo. Ese tipo de periodismo se está apoderando, en algunos casos, de los medios tenidos por más nobles. Y eso es lo peor, porque en los países antes citados, pues sí que existe una prensa sensacionalista, pero todo el mundo sabe lo que va a comprar. Efectivamente. En España no. Cuando uno va a Estados Unidos, perdón, en Inglaterra y compra, por ejemplo, The Sun, sabe perfectamente lo que está comprando. Por ejemplo. Evidentemente. ¿Y aquí qué sucede cuando se compra determinados medios? ¿Que existe una confusión entre lo que puede ser determinada prensa del corazón y prensa llamada de información general? Yo creo que sí, yo creo que es evidente que la información, la prensa o los medios de comunicación llamados de información general, algunos de ellos, insisto, no todos ni mucho menos, incurren en una confusión al lector. Es decir, el lector cree o puede creer o puede advertir que va a adquirir un producto que le va a hablar de información general, y se entiende información general, la información política, cultural, económica, social, etcétera, y se encuentra con historias que tienen evidentemente su interés y su morbo. Muchas de ellas son historias amplificadas, poco contrastadas, algunas veces sí, y que no tienen nada que ver con estos problemas. Y yo pienso, por ejemplo, que desde luego la historia de ciertas empresas en este país o de ciertos bancos en este país tiene, si se hace un periodismo de rigor y de investigación, que es ese periodismo, por supuesto, al que creo que nunca hay que renunciar, tiene asuntos muchísimo más interesantes y probablemente asuntos mucho más escandalosos que el hecho de que cambien las propietarias o los propietarios en función de la cultura que podríamos denominar de Falcon Crest, para entendernos. Efectivamente. Concretamente, por ejemplo, nos encontramos con el fenómeno de espectacularidad pública de unas determinadas hermanas propietarias de una importante empresa de contratas. ¿Cree usted que si no hubiera habido la incidencia de una señorita que se coloca por en medio y un señor con gabardina, esto estaría permanentemente en la opinión pública leyendo estas aventuras que tienen mucho más que ver con Dallas que con el interés real de una situación económica? Bueno, yo creo que habría que investigar, por ejemplo, el origen de esa empresa, cómo se ha desarrollado a lo largo de estos años y a los años anteriores, qué tipo de favores recibió, si es que los recibió,
cuáles han sido sus implicaciones con el poder político, el anterior, por ejemplo. Estos son temas muy interesantes para un periodista. También pueden ser interesantes, evidentemente, porque los periodistas no podemos renunciar a atraer a los lectores o a los oyentes o a los televidentes estas historias más picantes. Pero a mí me parece que ahora últimamente nos estamos quedando con el fenómeno más externo, creer que las cosas cambian simplemente por circunstancias personales y olvidar que la historia, por supuesto, la protagonizan los hombres, pero que hay unas clases sociales, que hay unos problemas de poder mucho más profundos, por ejemplo, que el hecho de que la señora Koplovich pues, se acueste o no con su marido, o que determinado ciudadano pues, vaya con esta señora o la que no. Yo creo que estas cosas no cambian la historia, yo creo que la historia la cambian otros hechos mucho más importantes. Y a mí me parece que se está en este sentido, repito, y con todas las excepciones, porque creo que es muy peligroso generalizar, y creo que eso es también una inexactitud, e incurriríamos aquí en sensacionalismo si incurriéramos en la globalización de la prensa y de los medios de comunicación. ¿Usted cree que la prensa, que tiene un tratamiento amarillo sensacionalista de los temas, está practicando un proceso de libertad, apoya la libertad? Está dejando claramente implícito que la prensa trata con sensacionalismo los No temas. estoy diciendo eso, estoy diciendo que la prensa que trata, escuche usted con corrección, una pregunta. y Le trato de pregunta hablar si cree con un castellano determinada preciso. cosa. Vamos a ver qué es lo que contesta el testigo, que en todo caso le ¿Usted ruego cree que la prensa lo que haga. tiene un Señor tratamiento Nart, me estoy dirigiendo al testigo Disculpe. y le estoy regando brevedad, aun con el riesgo de que acaben llamándome el hombre del tiempo. Pero, en fin, ¿Usted cree que la prensa que tiene un tratamiento sensacionalista o amarillo de determinados temas está propiciando espacios de libertad en este país? ¿O está manipulando a la Yo creo opinión que pública? no solamente no propicia espacios de libertad, sino que creo que es un fenómeno, aquellos que incurran en esto, y además deliberadamente, insisto, no quiero globalizar ni condenar a los medios de comunicación, que me parece un error tan grave como el que estamos denunciando. Efectivamente. Pero dicho esto, me parece un fenómeno muy preocupante y muy reaccionario, absolutamente reaccionario e involucionista. Y creo que si se hace un análisis de algunos comportamientos periodísticos y de quienes los inspiran en estos momentos, llegaríamos a esta conclusión fácilmente. Hombre, no se puede decir, si me permite, señor juez, que a lo mejor me estoy alargando en exceso, pero no se puede decir impunemente, hombre, los periodistas escriben por sí solos, es decir, que los periodistas reflejan solo la realidad. Los periodistas son unos asalariados, hay unas estructuras de poder periodístico en este país, como en todos los países. Mire, si me permite, yo quisiera citar a un autor francés, Jean Sbouel, que fue presidente de la Federación Francesa de las Sociedades de Periodistas Y de Le Monde, creo y también. presidente de la Sociedad de Redactores de Le Monde, que escribió hace muchos años un libro que se llama La prensa, el poder y el dinero. Yo creo que conviene releer estos clásicos, ¿eh? Y este señor, este compañero periodista francés, hace ya muchos años diagnosticaba lo siguiente: la situación actual puede llevar a que sea el dinero cada día más el señor de la prensa. Eso tampoco se puede olvidar. Efectivamente. Muchas gracias, señor. muy bien. No más preguntas. Es Señor el Sopena. turno del defensor. Silencio, por favor. Le ruego brevedad, señor Fernández Deu. Sí, señoría. Tenemos muy mal de tiempo. Señor Sopena, he escuchado con mucha atención sus declaraciones y he de decirle que me preocupan. Me preocupan porque, claro, esta defensa está intentando demostrar que efectivamente el conjunto de los medios de comunicación en España no practican el sensacionalismo. Entonces, usted dice que evidentemente hay que establecer diferencias y hay que localizar esas conculcaciones del ejercicio decente, honrado y constructivo de la profesión. Pero claro, es que si eso no lo señalamos, finalmente los miembros del jurado pueden pensar que efectivamente la mayor parte de los medios estén incursos en esa práctica de sensacionalismo. Por lo tanto, yo le rogaría a usted que especificase y me dijera exactamente a qué o a quiénes, no hace falta que me cite usted nombres, sectorialícemelo, dígame, señáleme, para que todos tengamos una idea, porque si no puede parecer que la prensa en España sea realmente sensacionalista, cosa que esta defensa entiende que no es así. Usted es especialmente hábil, señor Fernández Deu, y por supuesto, desde luego, me lleva a un terreno en el cual yo no voy a entrar, porque aquí yo creo que, digamos que no con acierto, y lo tengo que formular ante esta sala, se ha establecido un juicio a los medios de comunicación, se ha dicho desde el principio, son o no culpables de sensacionalismo. Claro, El fiscal no. ha acusado. Bien, yo creo que desde luego no se puede hacer así ese juicio. También entiendo que es muy difícil hacer el contrario, porque no se trata de convertir este Tribunal Popular en el juicio a un medio concreto. Ya sé que es un tema muy delicado.
y, por tanto, hay el riesgo de globalizar, que yo he denunciado inmediatamente cuando he acudido al requerimiento del fiscal. Usted me dice, ¿dónde se puede advertir? Hombre, pues yo diría, ¿dónde no se puede advertir? Por ejemplo, yo sostengo que con todos los imperfecciones... Usted es más hábil que yo todavía, señor Sopena. Muchas gracias, señor Fernández. Yo le diré, por ejemplo, que yo en algunas comunidades advierto una prensa muy diferenciada ideológicamente, prensa diaria estoy hablando, y sin embargo que no incurren, salvo error, porque todos lo cometemos, todos cometemos errores, no incurre en sensacionalismo. Por ejemplo, la prensa de Barcelona, lo digo claramente, con todos sus matices, y hay diferencias ideológicas muy notables, y el que no la sepa ver es que no es un buen lector de periódicos. No incurre por norma en sensacionalismo. Bueno, ya he dicho algo. Es decir, yo creo que no se puede hacer un juicio condenatorio a la prensa en general, pero sí es evidente que si entráramos a fondo en este tema, desde mi perspectiva, y me puedo equivocar, por supuesto, porque esto es todo opinable, absolutamente opinable, yo creo que encontraríamos casos de intromisión de sensacionalismo, de introducción de sensacionalismo, donde a mí me parece más pernicioso, en productos aparentemente nobles, tradicionales, prensa absolutamente magistral, entre comillas. A mí eso me preocupa mucho. Señor Sopena, ¿usted piensa Una última pregunta, señor Fernández. La segunda, señoría. Sí. ¿Usted piensa que los periodistas en España, en su conjunto, mienten? Hombre, por favor, señor Fernández, no insulte mi inteligencia. ¿Cómo No, puedo pensar nada yo más que los lejos, nada más lejos de mi voluntad. ¿Cómo puedo pensar yo, señor Fernández, que los periodistas en su conjunto en España mienten? No puedo decir eso. Es que como sensacionalismo es mendacidad. Pero es que yo también quiero establecer una vez más la diferencia que hay entre los periodistas asalariados y determinados enfoques a la hora de determinadas informaciones. Y eso también lo quiero establecer, porque si no aquí hablamos de los periodistas como angelitos y todos llevamos una larga biografía profesional y sabemos que hay muchas diferencias, que los periodistas además tienen unos condicionantes políticos, económicos, de orientación de sus medios, etcétera. Y eso me parece normal, tampoco hay que escandalizarse. Esto pasa aquí, pasa en Sebastopol, es decir, tampoco es un mal propiamente dicho de España, pero yo creo que hay que diferenciar y matizar mucho. Entonces, yo, por supuesto, no diré jamás que los periodistas en su conjunto mienten, en absoluto. Supongo que estará usted conmigo de acuerdo, señor Sopena. Además, usted, como directivo de la Asociación de la Prensa de Barcelona y de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, así lo ha patentizado y lo ha materializado en muchísimas oportunidades. Estará usted de acuerdo conmigo en dos cosas: que la libertad de expresión es lo más importante, primero, y segundo, que cuando se comete un error con dolo, que ya no es un error, sino que es una conducta aviesa e intencionada, son los tribunales de justicia quienes tienen que determinar eso. Mire, señor Fernández, yo la libertad de expresión la defendía en épocas bastante más difíciles que las que usted acaba de expresar. Y muchos observo con pavor que ahora algunos de los que escriben y se rasgan las vestiduras defendiendo la libertad de expresión, entonces, en aquellos momentos difíciles, mucho antes de que yo fuera directivo de la Asociación de la Prensa de Barcelona, entonces, en aquellos momentos, no ejercían de defensores de la libertad de expresión, sino de censores. Y entonces yo creo que los censores los conocemos en España durante la dictadura. Y ahora hay que matizar mucho con la palabra censor, que no tiene nada que ver con eso. Es decir, es, digamos, la facultad de cualquier directivo de cualquier medio de comunicación para establecer la prioridad a la hora de publicar determinadas cosas. Pero insisto, señor Sopena, han de ser los tribunales de justicia quienes condenen. Por supuesto. Muchas gracias, no hay más preguntas. El testigo puede retirarse. La sesión se suspende durante unos minutos.
Tribunal Popular juzga hoy a los medios de comunicación, a la prensa española, de la acusación de sensacionalismo formulada por el fiscal. El defensor llamará a declarar a su segundo testigo. Señor Fernández Deo, cuando quiera. Sí, señoría, la defensa llama a declarar a don José Oneto, periodista y director del semanario Tiempo. Muy bien, que comparezca el señor Oneto. Señor Oneto, por favor. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. Testigo puede sentarse. Es su turno. Señor Oneto, me imagino que gran parte de los miembros del jurado conocen su trayectoria profesional, pero en todo caso me gustaría que rápidamente me la sintetizase usted, me explicase cuáles han sido los hitos más significativos de su carrera como profesional del periodismo. Bueno, prácticamente he hecho todo. He estado en una agencia de prensa, agencia France Press. He dirigido 10 años Cambio 16, en la época más dura. He sido director general de publicaciones del Grupo 16. He escrito en cientos de crónicas durante la época de la dictadura, cuando había que escribir entre líneas. Y bueno, y prácticamente pues he hecho casi todo menos televisión. Señor Oneto, como director de un medio de comunicación no expresamente aludido, pero sí tácitamente aludido cuando el fiscal mostraba las portadas a los miembros del jurado de las publicaciones que entiende están contraviniendo el ejercicio, digamos que positivo, de la información, ¿qué tiene usted que decir a la acusación que ha formulado el Ministerio Fiscal, diciendo que la prensa española es una prensa sensacionalista? Bueno, he visto que el fiscal luego ha matizado. Primero, a mí me preocupa este debate. Me preocupa este debate porque en este momento lo que se está debatiendo en nuestro país es una merma de la libertad de expresión. Hoy mismo el fiscal general del Estado, que tan remiso estuvo a actuar en el caso Juan Guerra, acaba de presentar una querella contra el director del diario El Mundo de Madrid. Es decir, cuando hay esta ofensiva contra la prensa, que ahora se nos acuse de supuesto sensacionalismo, aunque el fiscal he visto que ha matizado y ha hablado de frivolización, bueno, me parece sorprendente, porque es que probablemente sin la prensa, don Juan Guerra continuaría todavía ocupando un despacho oficial en la delegación de Andalucía y haciendo sus negocios al amparo del poder. Y ha sido precisamente la prensa y no los partidos políticos los que han propiciado que esa situación se ponga fin y que estemos probablemente en el mayor escándalo que ha habido en España desde el año 82. Señor Oneto, a lo largo del proceso el fiscal se ha referido reiteradamente a determinado hacer económico. Estoy refiriéndome naturalmente al que protagonizan las hermanas Alicia y Esther Koplovich, el tema de construcciones y contratas, los Albertos, ya se sabe. En fin, todo el mundo conoce esta historia. ¿A usted le parece necesario que la opinión pública conozca esos extremos? ¿Le parece conveniente? Y, en todo caso, ¿por qué las publicaciones, por ejemplo, la que usted dirige, le dedican tan especialísima atención? Hombre, que yo creo que el tema de construcciones y contratas y las Koplovich y todo este pero no quisiera centrarme en este caso en concreto. Esto lo pongo como un ejemplo. Yo creo que es un fenómeno típico de la transición económica que está viviendo el país, donde hay factores que efectivamente son de Falcon Crest, pero es que la realidad del país es Falcon Crest. La realidad es un país que esto a veces no es un país, parece un balneario. O sea, ¿a usted le parece importante, le parece conveniente que la gente, que el público conozca los entresijos de ese tipo de operaciones? Y yo le pregunto por qué le parece a usted conveniente. Evidente, en el tema de construcciones y contratas ha estado en juego la mayor fusión bancaria que ha habido en este país. Y efectivamente, ha habido ahí una serie de escándalos y de enredos que yo comprendo perfectamente que la gente lo siga de forma apasionada, porque es un Falcon Crest con nombres y apellidos y que supera cualquier novela o cualquier guión cinematográfico. Seré más concreto, señor Oneto. ¿Piensa usted que el hecho de conocer determinadas actitudes, determinadas costumbres de la intimidad de esos personajes públicos, insisto, personajes públicos, puede ayudar a que los lectores, oyentes o espectadores tengan mejores argumentos para conocer y para interpretar después la realidad de los hechos, que puede incluso tener consecuencias en su propia vida? Efectivamente, porque eso, al fin y al cabo, gran parte de ese dinero iba a ir a una fusión bancaria y la gente tiene que saber quiénes son los que manejan dineros y vidas ajenas. Yo quisiera que le contase usted a los miembros del jurado qué es eso de la compra-venta de exclusivas que se produce con alguna asiduidad en los medios de comunicación, en qué consiste y quiénes la protagonizan y por qué la protagonizan. Hombre, hay un cierto tipo de prensa que para mí, a pesar de las acusaciones, me merece el mayor respeto, que es la prensa del corazón, que es un fenómeno inédito
en Europa, pero que en España tiene mucho auge y un cierto prestigio, bueno, que se basa gran parte de su producción en supuestas exclusivas que venden gente, bueno, que son capaces, como Lola Flores, de vender hasta la propia muerte de su madre. Bueno, hoy mismo, en todos los periódicos viene que se ha casado la señorita Sofía de Habsburgo y ha pagado por la boda. Y hay una pelea porque un fotógrafo se ha vestido de cura, ha entrado en la iglesia, ha hecho fotos y entonces no quieren pagar la exclusiva. Bueno, hay una serie de señores que comercian con su intimidad. Hasta y que luego con la querella comercian. Claro, y luego se rajan las vestiduras cuando se entra en esa misma intimidad. Una última pregunta, señor Oneto. ¿Por qué piensa usted que el fiscal ha decidido acusar a la prensa española, a los medios de comunicación españoles Señor, se le pide en un su juicio de conjunto? valor que está solamente en mi conciencia, pero no en el conocimiento del señor Fernández de ni desde luego en el Se conocimiento acepta creo la yo. protesta. Se lo preguntaré de otra manera. ¿Le ha sorprendido a usted, señor Oneto, la acusación de sensacionalismo? No, me ha sorprendido, no, me ha preocupado en el clima en el que se está viviendo, porque el poder se está apalancando en ese posible sensacionalismo para ocultar graves irregularidades y un escándalo que, como he dicho antes, es el escándalo de un claro tráfico de influencias. Eso es todo. Es su turno, señor Nart. Muy bien. Silencio, por favor. Cuando quiera, señor Nart. Señor Oneto, yo estoy en la primera línea de defensa y propugno, evidentemente, el excelente periodismo de denuncia, de investigación, de persecución, de todo lo que pueda ser sucio, torcido o incorrecto en este país. Y, desde luego, la extraordinaria función que realizó la prensa, fundamentalmente la radio, en el 23F. Yo creo que gran parte del éxito de la democracia y que en este momento estemos en democracia se debe a esos extraordinarios periodistas. Eso no significa que todo el mundo sea orégano y que sobre el pasado podamos seguir proyectando lo que ahora vivimos. Usted dice que el país, tenemos una pésima calidad de país y que este país es Falcon Crest. No he dicho pésima. Parece que la tienen ustedes jurada a Falcon Crest, a la serie Bueno, de televisión. es la que tenemos en mente. Yo creo Pongamos Dallas, Dallas. así nos ponemos de acuerdo. Correcto. ¿Cree usted realmente que nos merecemos lo que tenemos? Hombre, eso ya entramos a juzgar. Yo no entro. Yo lo que sé es que el país es como es. Y el propio poder se ha encargado de que sea como sea. El culto al dinero, el culto al poder, el culto a una serie de valores que antes no tenían absolutamente ninguna vigencia, bueno, se ha institucionalizado desde hace 8 años. Yo no sé si es bueno o es malo, pero está ahí. Sí, pero justamente ese dinero y ese poder no son las creadoras de las industrias periodísticas. Estamos aquí hablando de lo mismo, en realidad. Hombre, o las claro. industrias periodísticas se crean sobre el aire. Evidentemente, yo no hago obra de caridad. A mí mi empresa me paga todas las cosas para ser rentable. Hace falta una gran cantidad de dinero y, por lo tanto, una gran cantidad de poder para crear una empresa periodística. Por otra parte, usted hablaba de algo, y es que gracias a la prensa estamos en una situación de poder investigar uno de los fenómenos de corrupción, según su criterio, importantes en este país. Esto, de alguna forma, se contradice con una declaración que hizo usted a la revista Periodistas, cuando decía usted: además, hay una actitud del Gobierno consistente en hacer sistemáticamente lo contrario de lo que denuncia o dice la prensa. No se ven, por tanto, resultados políticos claros en esas actitudes de la prensa, sino que a veces lo único que se logra es producir un aumento de las tensiones. Y en ¿Le eso casa estamos. el tema? Hombre, me acabo de dar usted la razón. Es decir, aquí hay un caso claro de tráfico de influencia, una responsabilidad política del vicepresidente del Gobierno y un intento de mantenerla y no enmendarla. Pero el señor vicepresidente del Gobierno, tarde o temprano, tendrá que dimitir, porque lo sabía. Vayamos a otra cosa. ¿Cree usted que es equiparable la prensa seria de este país con la prensa, vamos a llamar seria, de información general? Vamos a llamar las cosas como son: Newsweek, Panorama, Time, Quick, Stern, Der Spiegel, etcétera, etcétera, de otros países de Europa o de Estados Unidos, de nuestro entorno. Perfectamente. Cuando yo estaba exponiendo de que en nuestro país los escándalos amorosos en los semanarios españoles ocupan del 15 al 20% y en Panorama o en Newsweek, de acuerdo con la revista Periodistas, que es del Colegio de Periodistas de Madrid, es el 0%, ¿a usted qué lectura le da? Hombre, habría que discutir los porcentajes y me parece muy poco aleccionador. Ahora, yo le puedo decir que, por ejemplo, la prensa española jamás ha publicado lo que acaba de publicar la prensa norteamericana de cómo el señor Kennedy, el único Kennedy que queda, hacía el amor en un restaurante debajo de la mesa en la que estaba comiendo. Bueno, aquí en la prensa española eso sería un escándalo inconmensurable. O incluso, ¿qué prensa norteamericana? Newsweek, Time. Le voy a dar un caso, mi querido amigo. Sí. El Washington Post ha contado con todo pelo y señales, por ejemplo, el caso de un jefe de Estado Mayor con un piloto de F-5. ¿Usted se imagina eso aquí?
Quizás lo que está haciendo la prensa norteamericana en ese caso es Eso hablar de un informar. problema de seguridad. Ah, de seguridad. De seguridad nacional. Cuando un subdirector de un importante medio decía que los semanarios han cambiado, dan menos política porque esta interesará mucho menos a los españoles, y hay algo que realmente no tienen claro, que una portada seria vende menos, ¿a usted eso no le intranquiliza? Sí, claro que me tranquiliza. Lo cual significa que hay portadas serias y otras que no son tan serias. Hay portadas que tú sabes y que vas a vender noticias más. serias y noticias menos serias. No. Todo en principio son noticias. La seriedad es un concepto subjetivo. Yo sé qué portada puede vender y qué portada no puede vender, y en cierto modo a mí me pagan para eso. Efectivamente. Pero eso no significa una banalización, una utilización sensacionalista de ciertas noticias que son menos importantes que lo que realmente son otras. ¿Pero por qué banalización? El público es el que compra. Entonces, es creer que el público es un normal o querer que el público lea El muro de Berlín cuando lo que quiere leer es Alicia Koplovi, mi querido amigo. ¿Y a usted qué le parece más Terminó importante, su que el tiempo, muro de señor Berlín se Nart. derrumbe o que la señora Alicia Koplovi se entienda con su marido? A mí, pues mire usted, me preocupan más los del muro, pero venden más Alicia Koplovi. Lamentablemente. No hay más preguntas, señor. Muy bien, muchas gracias al testigo. El testigo puede retirarse. Silencio, por favor. Empiezo con esas. Ha llegado el momento de las conclusiones definitivas del fiscal y del defensor. Le ruego brevedad a los dos. Adelante. Sí, señor. Señoras y señores del jurado, cuando ustedes van a un kiosco, ustedes pueden comprar una revista económica, ustedes pueden comprar una revista deportiva de baloncesto, ustedes se pueden enterar lo bien o lo mal que le fue a la señora Wagner a través de revistas que les informarán con más o menos éxito. Y ustedes se pueden comprar otras revistas, pensando que están en revistas de información general y terminan en revistas que son exactamente revistas del corazón. Y este es el problema, que la prensa en nuestro país se ha banalizado y que yo entiendo que nuestro país, evidentemente, aunque pretendan convertirnos en Falcon Crest, ojalá no lleguemos a ese nivel. El defensor pretende que España es diferente. El defensor pretende que España es un país de chismosos y de frívolos. El conocido escritor y periodista Manuel Vázquez Montalbán, en una revista, decía que la banalidad cultural ha invadido la vida de España, la banalidad cultural. Y un importante diario de nuestro país, el diario ABC, hacía una referencia que yo creo que es absolutamente exacta y rigurosa de lo que está pasando en este país. Dice lo siguiente: cuando el lector alemán o inglés compra el Bild Zeitung o el Sun, que son revistas o diarios sensacionalistas, sabe lo que va a encontrarse. De la misma forma que lo sabe si adquiere Die Welt o The Times, que son diarios absolutamente serios, vamos a decir de información general serios. Lo que está ocurriendo en España es que a causa probablemente de una crisis de ventas, algunas revistas de información general, algunos diarios serios, han sustituido sus informaciones habituales por páginas propias de revistas del corazón. Y este es el problema. Hemos hecho, a través de las revistas que se han ido recibiendo en la Fiscalía, en nosotros, un estudio de todas las portadas y todas las revistas de primera magnitud en las revistas de más importancia, revistas serias de este país. ¿Saben ustedes el volumen de información del corazón que aparecía como primera noticia, como las llamadas portadas menos serias? Entre el 60 y el 70%, con una excepción honrosa de una sola de las revistas. Porque evidentemente las portadas serias, ya se ha dicho, venden menos y bajan las ventas. Y esto es terriblemente significativo. Que los temas de portadas en España sean los temas absolutamente abracadabrantes de si los azulejos de doña Isabel Preisler o los supuestos 14 retretes de don Miguel Boyer. Esto es absolutamente impresentable. Cuando en el mundo lo que interesa, vean ustedes lo que es. Nouvelle Observateur, el después del comunismo, el postcomunismo, en Der Spiegel, una revista alemana. Lo que interesa es el problema en la República Democrática Alemana, la unificación. En el Time significa la separación de los bloques y la unidad alemana. En L'Express, el problema del integrismo islámico. En Le Point, el problema del clima en Europa. En The Economist, el problema de los ahorros y, por lo tanto, de las inversiones. Y en el Newsweek, lo que está ocurriendo en Sudáfrica. A nosotros lo que nos interesa, por lo que pretenden, es escándalos, problemas del corazón, yo diría prensa también llaman del hígado, donde al fin y al cabo todo viene a ser un problema de chismorreo y de cotilleo. El Tribunal Supremo, concluyo ya, señor, dice que lo que es importante es que la información tenga un auténtico interés social y no solo la morbosidad de afectar a un personaje público. Señores, yo pienso que nuestro país es algo más que una gigantesca portería de cotillas y que este país merece más que ser un patio de vecinas chismosas. La libertad es responsabilidad y la libertad ni es manipulación ni es menosprecio del lector. Y yo entiendo que ustedes merecen, por lo menos, el mismo respeto que merecen nuestros compatriotas, y digo compatriotas de Francia, de Italia, de Alemania, de Inglaterra, de lo que pertenece a nuestro contexto, que merecemos algo parecido a eso,
y no la avalancha de noticias del hígado, de noticias del corazón, donde al fin y al cabo resulta, señores, que como decía aquel refrán, todos los gatos son pardos y todas las revistas son rosas. Y por ello yo les voy a pedir un veredicto de condena para la prensa tal y como la tenemos en este momento en nuestro país. Nada más, señores. Muy bien. Silencio, por favor. Adelante, señor Fernández de Uu. Silencio. Con la venia, señoras y señores del jurado, evidentemente que nos merecemos eso. Evidentemente. Ojalá ese tipo de escándalos no hubiese que publicarlos habitualmente en los medios de comunicación españoles. Y ojalá tengamos la oportunidad de decir un día que finalmente ha terminado la corrupción, que finalmente los escándalos tan habituales que se están produciendo ya no existen, pero es que eso no es así, señoras y señores del jurado. Y al fiscal le molesta que esas cosas se cuenten. Y él quiere decidir lo que tiene que publicarse y lo que no se tiene que publicar. Habla de portadas serias y de portadas no serias. Pero bueno, ¿qué es una portada seria o una portada no seria? A mí me parece muy serio conocer exactamente a los protagonistas de determinadas noticias que pueden parecer frívolas, aparentemente, pero que después se convierten en asuntos de singular trascendencia y de capital importancia. Yo no solo tengo derecho a eso, sino que exijo que se me informe. Y por eso los periodistas de este país en su conjunto lo hacen y lo hacen bien. Y por eso merecen nuestro respeto, nuestra consideración y la presunción de inocencia. ¿Hay periodistas que se equivocan? ¿Hay medios que se equivocan? Naturalmente que sí. Y para eso están los tribunales. Pero vean ustedes, qué pocos periodistas son objeto de una condena. ¿Cuántas querellas se interponen? ¿Cuántas demandas se interponen? Pero ¿cuántas prosperan? Bien pocas. Y eso es, incuestionablemente, que no existe materia para condenar a esos profesionales del periodismo. El defensor no pretende que España sea diferente, como dice el fiscal. El defensor pretende que España sea igual que todos los países avanzados y occidentales. Pero para eso tiene que suceder lo que sucede en esos países. Luz y taquígrafos, señores, que se diga la verdad, aunque duela. Y si mientras tanto hemos de desayunarnos todos los días con noticias que no nos gustan, pues miren ustedes, mala suerte, pero esa es la verdad y aunque duela, hay que conocerla. Aunque duela, hay que conocerla. Aunque no le guste al Ministerio Público. El fiscal también dice que el sensacionalismo es el que hace vender periódicos. Hombre, miren ustedes, eso, insisto una vez más, es llamarnos tontos a todos. Es llamarnos idiotas a la gente que vamos al kiosco a comprar el periódico o la revista que está publicando esas cosas que constituyen motivo de preocupación. Hace ya años, afortunadamente, señor Nar, que en España no necesitamos de ningún tipo de tutela porque somos mayores de edad. Yo no sé, pero he tomado nota de acusaciones muy precisas. Dice, por ejemplo, el fiscal que la prensa practica el sensacionalismo engañando al lector. Dice que los lectores gozamos, en cierto modo, siendo engañados. Y también da a entender que somos seres abyectos que nos regocijamos con el morbo y con las desgracias ajenas. Yo, señores, no me veo así. Y les pregunto a ustedes si ustedes se ven así. ¿Realmente ustedes son como dice el fiscal? Yo creo que no. Si son ustedes personas como el común de los españoles, son ciudadanos deseosos de recibir información, de estar al corriente de lo que pasa y que aunque la verdad que les cuenten a ustedes no les apetezca, prefieren conocerla que ignorar lo que está produciéndose, lo que exactamente está teniendo lugar, y los periodistas trabajan y se esfuerzan por reflejar todos los días en las ediciones de los periódicos, en los noticiarios de la radio, en los telediarios de la televisión. Termine por ya. todas esas cosas, la defensa, señoría, señoras y señores del jurado, cree estar en condiciones y tiene el honor de solicitar de todos ustedes, para los medios de comunicación en España, un veredicto de inocencia. Muchas gracias. Muy bien. Silencio, por favor. Silencio. Dentro de un minuto escucharemos el veredicto del jurado. Recordemos que hoy lo componen 3 amas de casa de 39, 52 y 48 años, un médico de 54, una psicóloga de 29, un administrativo de 39, un empleado del Cuerpo de Bomberos de 24, una educadora de 38, un funcionario de aduanas de 62, un comerciante de 57, una profesora de música de 48 y un estudiante de 21.
A lo largo de esta vista, el fiscal ha insistido en su tesis de que hay sensacionalismo en la prensa española, tesis que ha sido rechazada por la defensa. Recordemos que los testigos de la acusación han sido don Enric Sopena, periodista, y don Joan Manuel Serrat, cantautor, y que por la defensa han comparecido don Pedro Casals, escritor, y don José Oneto, periodista. ¿Está el jurado en disposición de emitir su veredicto? Sí, señoría. ¿Cuál ha sido el resultado de la votación? El resultado ha sido, por 9 votos, sí, señoría, la encontramos inocente. Por 9 votos a 3. Muy bien. El jurado del Tribunal Popular, por lo tanto, declara inocente a la prensa española. Conozcamos ahora el resultado de la encuesta llevada a cabo durante la transmisión en directo de este juicio. Encuesta telefónica realizada entre personas de 18 a 75 años residentes en municipios de más de 5.000 habitantes. Se han obtenido 1.812 respuestas. El margen de error se estima en más o menos el 2,35%. Veamos los resultados globales. Inocente 18,6%, culpable 62,9%, indeciso 18,5%. El resultado por sexos da una clara mayoría de opiniones de culpabilidad. Más tajantes los hombres, 65,9%, que las mujeres, 61,3%. También entre ellas, hay que indicar, se da el mayor porcentaje de indecisión, casi del 22%. A continuación, los resultados agrupados según las edades de los consultados. En el grupo comprendido entre 18 y 30 años, las respuestas son claramente condenatorias, superiores al 72%. De los 31 a los 50, la condena es algo más suave, casi 70%. Los mayores de 50 años son los más transigentes. Si bien las condenas son mayoritarias, recogen solo el 51,6% de las respuestas de este grupo, que a su vez da el porcentaje más elevado de indecisiones. Y finalmente, en el mapa autonómico, hoy se da una total unanimidad. Las 17 comunidades creen mayoritariamente que hay un exceso de sensacionalismo en la prensa española. Muy bien, este es el resultado, por lo tanto, de la encuesta verificada en directo durante la transmisión de Tribunal Popular. Los españoles creen mayoritariamente que hay sensacionalismo en los medios de comunicación españoles. Se levanta la sesión.